Está, ¿no? Chicos, muy buenas. Buenas. Capítulo, Marcos, 10. Capítulo 10. Fer, Julia, hoy vamos a hablar un poquito sobre educación. Ya basta que estamos ya en periodo, ¿cómo se llama? Periodo vacacional, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Sí, Vacacional, ¿no? Sí, Algunos. Algunos. Sobre todo los alumnos, ¿no? Que ya estarán todos en periodo. Pero bueno, siempre hacemos una cosa, que vosotros os presentáis lógicamente y que bueno, pues no sé por dónde empezar. Julia, Fer, Julia. ¿Yo? Julia. ¿Por mí? Bueno, pues yo soy Julia, soy profesora en el Instituto Montessori Arenas, aquí en Miranda, profesora de tecnología y bueno, no sé qué más quieres que te cuente. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Vale, pues me llamo Fernando, soy maestro de inglés y actualmente el jefe de estudios en el Colegio Anduba y nada, pues aquí seguimos también a hablar un poco de educación, a ver. Bueno, lo que hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Queríamos hablar un poquito sobre la educación a niveles generales, pinceladas gordas, ¿no? Por así decirlo, porque meternos un poquito, me la acerco un poquito, Marcos, meternos un poquito en rascar, ¿no? Pues igual ya deriva en múltiples melones, pero queríamos hablar un poquito de la educación a nivel general, sobre todo en España, lógicamente, ¿no? Que es donde estamos. ¿Cómo veis la educación en España a nivel de unos años hacia aquí? El tema de, pues bueno, pues derechos laborales, a nivel que os afecta a vosotros, ¿no? Como profesores. ¿Cómo lo veis? Complicado. Empieza. Empiezo. A ver, de unos años para acá se ha notado mucho un crecimiento muy grande en las necesidades que tiene el alumnado. Cada vez en los colegios, supongo que en los institutos igual, tenemos más alumnos con necesidades. Miranda es una localidad muy especial, siempre lo decimos los profesionales de educación. Hay muchísimo movimiento de familias, de alumnos, gente que te viene a mitad de curso y al final eso se nota mucho pues, de cuando podíamos estudiar nosotros, que sí que eran clases mucho más estables, mucha menos diversidad de alumnado. A las aulas que tenemos ahora, por poner un ejemplo, 25 alumnos, 25 niveles distintos y siempre intentas dar la mejor respuesta educativa posible a cada uno de ellos. Sí, pero aún así notáis igual que quizás falta recursos, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso sí. ¿No? De alguna manera, ¿no? Siempre, ¿no? Yo creo que siempre, ¿no? Pero igual se agudiza un poquito más, ¿no? Esa falta de recursos. Se agudiza sobre todo con lo que te digo del tema de la diversidad, que tienes alumnos con unas necesidades educativas muy específicas, que sí que es verdad que requieren de ciertos profesionales más enfocados para ese tipo de enseñanza. Capital humano siempre va a hacer falta en los colegios. Nunca va a sobrar un maestro, nunca va a sobrar un profesor de secundaria. Al final, que tú tengas mayor número de recursos humanos va a revertir en que va a haber menos niños en clase y vas a poder ofrecer una educación más individualizada a cada uno de los niños. O sea, que se resume todo un poco en calidad de educación, ¿no? Eso en es. que se mejora la calidad de educación. Eso es. ¿En secundaria cómo lo veis, Julia? Pues más o menos lo mismo que dice Fer. Lo mismo. Sí, cada vez hay más diversidad y... A ver, es que la diversidad se dice así como muy generalizada, pero me refiero, cada vez hay alumnado que está diagnosticado con más problemas educativos, por decir una forma, que requieren muchísima más atención. Y la realidad es que actualmente la ley intenta que nosotros, como profesionales, abarquemos todo cuando es inviable, porque hace unos años eso no ocurría. No pienso que sea que el alumnado haya cambiado tanto, pienso que hay más diagnósticos. También es verdad, pienso, por lo menos en la educación, a ver, que yo soy una novata, entre comillas, en educación, pero me refiero, por lo menos a mí que me pilla más cerca la educación cuando yo la recibí en instituto, yo lo que noto es que hay, por lo menos en nuestro caso, hay menos guetos. ¿A qué me refiero con gueto? Yo cuando estudiaba en el instituto teníamos 2 o 3 clases muy buenas, otras 2 medianamente aceptables y una clase que eso era pues uno de cada... O sea, sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda, sí, al final repetidores, pues chavales con también problemas ya no solamente educativos, sino también de socialización, mucho extranjero. Eso antes estaba todo englobado en una clase. Esa clase era como... No la muerte porque los chavales sean un problema, sino pues porque no había esos recursos tampoco para acogerlos. Ahora es verdad que yo, por lo menos en el instituto en el que estoy, noto que hay más diversificación en ese aspecto. O sea, que dices, pues se van repartiendo por clases. Pero como cada vez hay más diagnósticos y hay más problemas, pues al final ya no creo que solamente sea diagnóstico. Y aquí en Miranda creo que tenemos también un problema de que hay muchísima gente que viene de fuera, como decía Fer, que se incorporan en último momento, pues es muy difícil dar cabida a todos ellos. Me imagino que el factor, lo que decía antes Fernando, ¿no? Que al final el factor laboral de que la gente se está moviendo, ¿no? Y que Miranda, claro, te viene
20 personas o 20 niños, mejor dicho, a mitad de curso y claro, te descabala todas las cuentas. Claro, pero a esa gente hay que darle una educación, ¿no? Sí, Entiendo claro. que al final hay que aceptarles y no pueden quedarse en casa. No, lógicamente. es que tienen que estar escolarizados. Claro, Entonces, ese al es el final tema. es En los últimos años sí que es verdad que se ha escuchado, ¿no? También al final yo estoy hablando un poco como si fuera el cuñado del grupo, ¿no? Que se ha escuchado un poquito el tema de ¿cómo explicarlo? El tema de que muchos profesores como que ven a Miranda, vamos a hablar de Miranda a nivel individual, como que son reacios, ¿no? A venir aquí, ¿no? Como que Miranda un poco, vamos, de alguna manera el culo del mundo, ¿no? A nivel educativo, ¿no? Luego me he encontrado de todo tipo. Una vez que luego los profesores vienen, ¿no? Pues hablas con muchos de ellos y bueno, parece como que pues, al final te instalas, le coges cariño a la ciudad, ¿no? Haces amigos o haces amistades y bueno, parece que lo que era un poco malo ya no lo es, ¿no? Ya tira más a bueno que a malo. Pero es que es verdad que hay como un pequeño rechazo a nivel de los estudiantes, vamos, las personas que echan la plaza, ¿no? O como vosotros lo llaméis, que tengan ese pequeño punto negativo sobre Miranda. ¿Por qué creéis que es? A ver, yo empiezo por mi parte, por lo que yo veo a mis compañeros. Hay una cosa que me gusta mucho que se dice en Miranda, que es que a Miranda vienes llorando y te vas llorando también. Ajá. Entonces, es muy bonito porque es verdad que mucho profesorado viene un poco de rebote y luego acaban cogiendo cariño, incluso repiten. Sorprendentemente que dices, ostras, que es que están pidiendo Miranda para el año que viene. Es verdad que normalmente no con plaza, pero sí como interinos. ¿Qué ocurre? Miranda está en la esquina derecha, arriba del todo de Castilla y León. Te vienen profesores. Es que estamos en el margen total. Te viene gente de Salamanca, de Ávila, que dicen, ¿qué narices hago yo aquí? Y luego, pues también de oídas, pues al final, jolín, de Miranda se ha escuchado siempre que si hay droga, que si no sé qué, que si no sé cuál. O sea, la gente viene aquí como reacia, con miedo. No creo que tanto por haber escuchado hablar mal de los centros, pero es verdad también que el alumnado es complicado. O sea, hay un problema también aquí pues de masificación de los centros que se nota mucho en el tipo de alumnado que tienes y que no das abasto con todo. Y que hablábamos un poquito de lo que decía Fer al principio, esa falta de recursos realmente, ¿no? Que se te hace igual más complicado el trabajo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, también se dice, pues, o sea, muchas veces en los equipos directivos, que eso igual lo sabrá más Fer, que, jolín, que nosotros deberíamos también ser centros de difícil desempeño. También se ha comentado alguna vez, pero eso no está recogido en ningún lado que lo hayamos podido solicitar. No sé si había que hacer mucho papeleo. Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Por las características del centro al final. Sí. La Junta te pide unos requisitos para ser un centro de difícil desempeño que tú tienes que cumplir. Y como si fuéramos el Bronx o... Tipo, no, pero no. Pero en versión peor. Sí. Y vamos, con lo que comentaba Julia antes, con todo el tema de movilidad del profesorado, sí que es verdad que al estar nosotros aquí en Miranda apartadillos ahí en la esquina, pues, claro, gente que te viene de Soria, gente que te viene del último pueblo que haya en el Bierzo y demás, ¿qué hago yo aquí? Y al final muchas veces, una vez saques la plaza o estés de interino, es la de... No, si yo a Miranda me he venido de rebote, pero joder, luego descubres que la ciudad tiene mucha vidilla, la gente descubre lo del pinchopote y al final flipa, porque claro, es la de... Y esto no me lo esperaba tampoco. Acabas haciendo una cuadrilla, ya bien sea con gente que tienes dentro del centro, con compañeros de otros coles, o que te hagas tú tu grupo de amigos por el interés X que tengas, que al final es eso, Miranda engancha. O sea, yo me vine aquí de rebote y llevo desde 2014 aquí metido. O sea, y te has marchado a Chicago. Y tuve suerte de poder estar en Estados Unidos, pero claro, luego podía haber concursado y haberme ido a cualquier otro lado. Claro. Y me quedo aquí, o sea que no hay más. Me hago mía la frase que ha dicho Julia de a Miranda llegas llorando y te vas llorando. A mí me gusta muy bien esa frase. Sí. Hay que ponerla ahí luego en el eslogan del podcast. Hablando un poquito de lo que comentábamos, ¿no? Que la gente es un poco reacia, tal. Ha dicho algo muy interesante Julia, que es el tema de que tenemos un alumnado complicadillo, ¿no? A no ser, puede ser por masificación, como dice Julia, porque al final la gente se mueve mucho y como que son idas y venidas y va cambiando mucho el alumnado, pero sí que es verdad, y ahí quiero entrar, en el tema de la evolución del alumnado, ¿vale? De los últimos años siempre se ha dicho que ahora el alumnado cada vez es más desafiante, que el alumnado cada vez cuesta más darle esa educación, cuando antes... Hablábamos de los típicos de que no, a mí me ponían con las manos en cruz, con los libros o me daban con la regla de la mano, ¿no? Yo tengo que reconocer que a mí me ha pillado un profesor, que a día de hoy le tengo mucho cariño, que me ha tocado algo de esa parte, que no lo veo correcto, lógicamente, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hemos pasado de... El profesor era como el policía de la clase, ¿no? Y no le podías decir ni chu, porque como se enteraran tus padres, era como, te la vas a cargar. Ahora
parece que le hemos dado la vuelta a la tortilla completamente, ¿no? De que parece como que a nivel, y no hablo por Miranda, ¿vale? Hablo a nivel más nacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que se escucha en los medios de comunicación no, porque ha ido un padre y ha agredido a la profesora o al profesor porque había castigado a su hijo, por lo que fuere, ¿no? Y sí que es verdad que se nota un poco de desprotección hacia el profesor, de esa parte de poder que tiene el alumnado hoy en día. Joder, a mí me parece un asunto súper sensible y súper complicado que deberíamos de abordar. Se hablaba también de que los profesores se iban a catalogar como agentes de la ley, por así decirlo, como si fuera un atentado contra la autoridad. No sé cómo está esa situación, pero sí que es verdad que se palpa a nivel social que vosotros tenéis esa problemática, ¿no? Como educadores. ¿Cómo lo veis vosotros? Es muy complicado. Sí que es verdad que una evolución de cuando nosotros podemos ser pequeños a cómo está el tema ahora es ese cambio en el paradigma que dices tú de antes el profesor no se le discutía ni palabra y ahora se tiene el derecho a discutirnos todo. El tema es que tú en un colegio tienes unos derechos tal y unos deberes cual. Es mucho más cómodo si me olvido de los deberes que yo tengo, sea como familia, sea como alumno, y me atengo solo a los derechos que tengo, que acordarme y ver las dos caras que tiene esa moneda. Entonces, el que te discutan absolutamente todo, pues claro, te hace dudar mucho también de la profesionalidad que tienes tú, porque es la de, me dedico a esto de manera profesional, no soy el primer fulano que ha pasado por la calle y ha dicho, me vengo a trabajar aquí, que se está bien, ¿sabes? Claro. Que también los hay, ¿eh? Que también los hay. Que también los hay, yo no te voy a negar que no los haya. Por hablar de manera generalizada, sí que es verdad que tienes muchas familias que cumplen todo, te respetan todo, te hablan de una manera educada y no se discute. Hay una colaboración, ¿no? O se habla de manera dialogada de lo que puede estar ocurriendo, pero sí que es verdad que últimamente la gente se ve con muchos más derechos que deberes. Con lo que me comentabas antes, la agresión que hubo una compañera del padre Manjón hace poquito aquí en Burgos. Es lo mismo, fue por un tema de discusión sobre una nota. Es la de si ya estamos llegando a que en educación primaria me estés discutiendo a mi niño suspendido un examen de mate, por ponerte un ejemplo. Algo estamos haciendo mal. Algo tenemos que Como pensar. sociedad. Algo tenemos que pensar. Pues no veo normal que a partir de ahí se monte tal semejante quilombo de decir, vamos, de llegar a agredir a un profesional de la educación. ¿Secundaria? ¿Cómo andáis? Pues secundaria es un poco más de lo mismo. O sea, ahora mismo al profesor se le pone en duda para todo. Muchos padres igual te vienen quejándose de, al final, problemas de conducta de sus hijos y como que tú fueses el responsable de ello. Y eso no es así. Hay una sobreprotección muy grande a los chavales que entiendo que también tiene mucho que ver con la globalización. Ya sé que parece que no tiene nada que ver, pero los padres ahora mismo pues están muy informados respecto a muchas cosas y muy desinformados. Sí, también. O sea, digo muy informados y muy desinformados, claro, porque depende de tu sesgo y de lo que vais viendo tú en redes sociales o en lo que sea. Entonces, muchas veces pues creen que saben lo que les pasa a sus hijos mejor que tú. Y no significa que nosotros lo sepamos mejor que ellos, pero ellos ven una realidad y nosotros vemos otra. Y bueno, respecto a... El tema de, y hablo más por Julia que por Fer, porque Fer igual tiene a niños más pequeños, ¿no? Tú ya tratas con gente ya con las hormonas locas, ¿no? A nivel de agresiones a profesores, a nivel de contestaciones incluso de malas maneras, ¿es tan habitual como se propaga en las redes sociales o los medios de comunicación o igual no es para tanto? Depende. Sí que es, o sea, no es que sea muy habitual, pero sí que ocurre. Me refiero, no es habitual en todos los chavales, pero con cierto alumnado te ocurre y te ocurre con mucha regularidad. O sea, a mí me ha pasado que un chaval me ha dicho que me iba a escupir. ¿Y eso en qué momento en mi educación se me iba a ocurrir que eso a mí me iba a pasar, claro, luego siendo yo profesora? También es verdad, y esto no me parece algo malo por respecto a la autoridad. O sea, un profesor se supone que es una persona de autoridad, sí, pero no el mismo nivel que había antes y no me parece mal. O sea, a mí me parece estupendo. Yo ahí lo comparto con vosotros, sí, lo comparto. Me parece estupendo que haya mucha más fluidez con los estudiantes a la hora de no hacerte colega ni nada por el estilo, pero sí que ellos vean que tú te preocupas por ellos. Que haya quizás como un acercamiento emocional, hay un acercamiento, ¿no? mucho más grande del que había antes. Antes era, vamos, un kilómetro sí, era una de distancia. pantalla, sí, tal cual. Esto es como lo que se dice en el entorno laboral, del peón de obra, ¿cómo va a hablar con el jefe supremo? Pues eso tampoco es así. O sea, claro, me refiero, ¿por qué no va a poder
pero obviamente tiene que haber unas pautas de respeto. Ahí es donde viene la famosa frase de que le das la mano y te cogen el brazo. Sí, Tal sí, cual, tal cual. Y eso a veces pues les pasa. También es verdad, y yo tengo que decir, por ejemplo, el chaval este que me dijo lo de que me iba a escupir o alguna cosa así, no era un alumno mío. Yo estaba en esa clase en ese momento pues porque estaba haciendo una sustitución o lo que sea. Sí, eso es. Entonces, es verdad que normalmente cuando tú tienes cierta confianza con tu alumnado y tienes una buena relación, eso no te pasa. Sí que te puede pasar que igual le estás diciendo en plan de, oye, cállate ya porque no paras de hablar, en plan, y que igual te ponen una mala cara o te hacen una mala contestación, pero no es lo mismo, ¿no? Pero sobre todo, pues igual eso, pues hay alumnos que se crecen mucho porque ya han perdido ese miedo a la autoridad, por decirlo de una forma. Y quizás también, y aquí me meto yo en el charco un poco, también es un poco la educación que traen de casa, quiero decir. Sí. Yo tengo una frase muy marcada que creo que la mayoría de mi generación la tiene, que es, como me entere que has hecho algo en el cole, yo me la cargaba. O sea, yo me la cargaba, pero total, o sea, yo llegaba a casa que me temblaban las canillas. Ahora es como que, lo decía antes, ¿no? Que parece que me repito otra vez, pero es la vuelta a la tortilla. Es decir, ahora pasamos de que cuando llegues a casa y me entere que hayas hecho algo en el colegio, te vas a enterar. Ahora es, no, papi, mami, es que fíjate, es que esta profesora me ha gritado un poco y enseguida vamos allí a sacarle la cara a nuestro hijo. ¿Cuál es el lado correcto de la tortilla? Pues ni una ni la otra, ¿no? El tener un poco de sentido común. Y creo que las familias en ese aspecto, creo, como padre, que ya lo soy hace poco tiempo, que tiene que tener ese sentido común de decir, tío, no va a pasar cualquiera por la calle y te va a educar, sino que son personas formadas, son personas profesionales, personas que me imagino, o así lo entiendo, que el 99% será gente con vocación de profesores, o el 90%, me da igual, o menos, no lo sé, igual me meto en un charco, pero joder, quien está al cargo de la educación de mi hijo se supone, ¿no? Que es alguien profesional, que es alguien que quiere el bien para mi hijo, para el bien para los alumnos, y que quién soy yo para decirle que quizás Julia le ha pegado un pequeño grito a mi hijo, que a saber hasta qué punto le ha exagerado mi hijo o mi hija, ¿sabes? Ya. Claro, nosotros aquí siempre lo hablamos. Hay un debate social sobre este tema bastante elegante, ¿eh? Nosotros siempre lo hablamos y la educación empieza en casa, y eso es indiscutible para cualquier persona. Tú vienes al cole, pero al cole ya llegas con ciertos valores, ciertos conocimientos, ciertas rutinas que ya has ido adquiriendo con tu familia. ¿Cuál es el tema? Lo que comentabais con todo el tema de la sobreprotección. Esa justificación absoluta a lo que haga un niño tampoco lo puedes hacer. Un niño siempre te va a dar una versión sesgada de lo que has hecho. O sea, es lo que me ha pasado a mí, pero no conozco el resto de partes. Siempre avisamos a las familias de poned por favor en tela de juicio lo que ha dicho el niño, o piensa que es que te lo está contando un niño de tantos años 5, 6, 7, 8, que 10, lo que no sea. tiene la capacidad de raciocinio que puedes tener tú como adulto. Claro. Y si te vas a creer todo a pies puntillas, mal vamos. Por lo menos escucha la parte que te tengo que Y comentar además yo. que los niños, y no tan niños, y lo hemos pasado todos, yo creo, en nuestras edades, que tenemos un punto manipulador, y esto es así, es el punto de buscarte la vida. O sea, ¿qué hacía yo para que mi madre me diera de merendar un sándwich de Nutella? Me las buscaba, me inventaba cosas, hay que estoy malito, hay que no sé qué, para darle pena a mis padres, para que mi padre me diera de merendar el sándwich de nocilla. O sea, quiero decir, y eso lo podemos extrapolar a cualquier circunstancia de que, al final, cuando eres joven o cuando eres niño, te las buscas, y al final es la búsqueda del, ¿cómo se llama?, del el ponerle a tus padres, ¿no?, en este caso, entre la espalda y la pared, y decir, joder, pobrecito el niño, que fíjate lo que me ha dicho, y esto los niños lo utilizan. Y los niños son mucho más listos de lo que pensamos. Claro. Pero ya no es solo que lo utilicen, sino que... Que parece que estoy descubriendo América con esto, pero No, que es no. algo, yo creo que ¿no? Pero de sentido común. En el cole, por ejemplo, los niños normalmente tienen mucha más adoración al profesor, al maestro. Llegan a secundaria y en primero todavía tienen mucha mamitis, mucho cariño al profesor, depende de cuáles, claro, Sí, te encuentras por de norma todo. general, claro. Pero por norma general sí. Luego va pasando secundaria y al final son las hormonas. O sea, me Claro, sí, refiero, sí, tal ellos cual, tal cual. tienen unos cambios hormonales muy grandes que todo les lo magnifican mucho. Pero es que además ya no es que manipulen o no manipulen, creo que también muchas veces se creen los reyes del mundo. Y yo les entiendo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en, no qué sé, en bachillerato o en cuarto era eso, tercero era eso, jolín, yo creía que sabía de todo. O sea, y yo se lo Es digo a cierto, los es chavales, verdad. digo, Me es vas que a tú enseñar crees tú a mí. que sabes, o sea, yo se lo digo, es que crees que ya sabes todo lo que va en Tal la cual. vida, y digo, pero es que vas a encontrarte con muchos cambios en el futuro. Entonces,
no es que estés equivocado, es que simplemente ahora tienes una visión muy sesgada. Claro, sí, tal cual, Y los padres, pues claro, ven a sus hijos con mucha convicción y también los entiendo. No me parece... Perdona, Dani, que termino. No me parece mal que... No que pongan en duda al profesor, pero que pregunten. Pero hay formas de preguntar. Una cosa es preguntar y otra cosa es acusar. Y hay una cosa muy... O sea, es un asunto muy diferente. Si yo te digo en plan rollo, ¿por qué tú has gritado a mi hijo? A decirte, oye, mi hijo me ha dicho que ha habido este problema. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo puedes explicar? Porque no me he enterado muy bien. Y porque, obviamente, hay profesionales buenos y hay profesionales no tan buenos y hay gente pues que puede perder los nervios en un mal día y la puede liar. Y no significa que sean malos profesionales, somos humanos, pero obviamente también hay malos profesionales, claro que los hay. Y hay profesores pues que yo diría, en plan, rollo, pues esta persona igual no tendría que ser profesor porque no tiene ni la templanza ni el estado emocional correcto actualmente para ser profesor. Cógete una baja, tío. O sea, tú ahora no puedes dar clase porque te estás pasando 4 pueblos con los chavales. Y que a ver los hay, me imagino, vamos. En todos los lados. Y que trabajamos con vidas humanas, que eso también es súper importante. Una puntualización que yo iba a hacer, Julia, cuando estábamos hablando del tema de que te replican todo, ¿no? Que ellos saben todo y demás. Sí que es verdad, y fíjate que voy a recordar que cuando yo era más pequeño, de que antes había una atención por parte de los padres a los hijos o a las hijas de estar con ellos constantemente. Muchas de nuestras madres no trabajaban, había muchas mamis que no trabajaban y estaban continuamente con los niños. ¿A qué me refiero? Que no estoy... pero es que es verdad que ahora mismo los padres vivimos con una velocidad tan vertiginosa de hay que currar y tú estás de un turno, yo estoy de otro, que quizás las nuevas generaciones de padres no le estamos dando una educación, y esa educación de calidad a nuestros hijos. Quiero decir, quédate con el yayo. Joder, en mi propia piel lo hacemos, ¿no? Oye, venga, que te voy a llevar la yaya porque yo tengo que currar, mamá tiene que currar. Y quizás los niños no tienen esa presencia de autoridad en casa para representarles unos valores, por así decirlo. No sé si me estoy explicando un poquito, de que quizás dejamos un poco a los niños de la mano de Dios y los niños, pues bueno, van creando sus propias ideas, su propia percepción de lo que ellos creen, y que eso lógicamente al final se plasma también en institutos, en colegios y demás. Creo que una parte importante que tenemos somos también los que estamos en casa, lógicamente, ¿no? Los padres como tal. Y, joder, estamos en un momento complicado. Sí. De que creo que los niños en casa no tienen la atención que deberían de tener. Y estoy siendo crítico el primero yo, ¿eh? Sí. O sea... Perdón. Sí. Yo, lo que pienso, las pantallas han hecho muchísimo daño. Toma muchísimo. Qué fácil es ponerte a tu hijo pues una serie o cualquier cosa con el móvil, con la tele, lo que sea, y poder olvidarte y descansar. Yo lo entiendo también, el ritmo de vida que llevamos últimamente, pues al final es lo que nos trata, pero jolín, es que los chavales llevan una adicción al móvil, a las pantallas, a las redes sociales, que es normal que ellos al final juzguen y crean que tienen o sea, ellos tienen muchísima información súper sesgada, pero tienen muchísima información que está al alcance de su mano. Y desinformación. Sí, claro. Sí. Y los padres al final tampoco son conscientes hasta qué punto eso llega. Y es verdad que desde los institutos antes no se educaba tanto, se enseñaba, pero no se educaba. Y somos educadores, no somos solo profesores. Entonces nosotros no estamos solamente para decirles, mira, apréndete estos contenidos, tienes que saber esto de matemáticas, tienes que saber esto de lengua, tienes que saber... No, también estamos para educar. Hay profesores a los que eso se les olvida y hay padres a los que también. Entonces, pero el tema de las pantallas es que ha sido una maldición. Sí, tal cual. Es que está para ver que tú entiendes que tanto papá, mamá, termina el turno de 8 horas y es la de, mira, yo ahora necesito mi media hora de relax. Y lo más fácil es lo que me metáis los dos, es que es la de, toma, enchúfate la pantalla para comer y me dejas tranquilo que yo luego me quiero ir a tomar el café. También se ve mucho cuando, yo me acuerdo de pequeño siempre con mis padres, a la biblioteca cada 15 días a por libros. No se ve tanto esa afición a la lectura como podía haber, o ibas con papá y mamá y te ibas al parque a jugar toda la tarde con los colegas del cole, te raspabas la rodilla y no pasaba nada. Porque todos hemos tenido heridas de guerra. Y ahora es al revés, o sea, ahora es la de una inmersión total dentro del mundo de las pantallas, dentro de esa información, porque es la de, me voy a poner a ver a no sé qué fulano de YouTube, a no sé qué fulano de Twitch, que me está contando su verdad absoluta y solo me está llegando un lado. Eso es. ¿Que sea desatención por parte de los padres?
No, yo entiendo que cada uno lo hará lo mejor que pueda dentro de las posibilidades que tenga. Pero sí que es verdad que ese abuso de las pantallas, ese pasivismo que hay sobre preocuparte sobre qué está haciendo tu hijo o qué está consumiendo tu hijo, vamos a llamarlo así, se nota mucho. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso, porque... Y eso es un mensaje que hay que dar, porque aunque parezca que no, es lo que dice Fer, al final dejamos a nuestro hijo viendo Twitch, nada, que está viendo cualquier videojuego, cualquier streamer. Nunca claro, solo el pero videojuego. para él, ese streamer de moda es como Dios. Tal cual. Son admiradores de Claro. ellos. Y lo que ¿Y dicen cómo- va a misa. Va a misa. ¿Y cómo Julia me va a enseñar si el fulano de tal que le veo yo por las tardes, porque mis padres me dejan el móvil, es el puto jefe y me ha dicho que esto es de esta manera, ¿no? Es una pena, Cuidado, es una pena. Ya que hemos tocado el tema de tecnología, y así avanzamos un poquito con el podcast, es el tema de la tecnología en la educación, ¿no? Desde las pantallitas, que yo creo que ya han facilitado, ¿no? Yo creo bastante la educación y también habrá su cara B. Pero también el tema de las IAs, inteligencia artificial, el tema de... Hay algo que a mí me viene, porque yo soy malísimo siempre para las matemáticas, he sido siempre malísimo. Y antes era como en plan, la raíz cuadrada de tal, la raíz cuadrada de tal. Ya no me acuerdo, ya me pilla un poco lejos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo funcionan esas tecnologías a nivel educativo, a nivel primario, a nivel secundario? Pero sobre todo, ¿qué utilización creéis que es la correcta? O si también, lógicamente, hay una influencia negativa por parte de esa tecnología en los alumnos. Yo siempre he dicho que la tecnología es una herramienta, no es ni la panacea, ni la solución, ni el fin. Tú tienes como profesional que saber complementar tanto la pizarra de tiza como la pizarra digital. Sí que es verdad que últimamente los alumnos son mucho más visuales, es lo que comentamos con las pantallas, les entra toda la información por los ojos. A mí me puede servir para explicar los verbos irregulares, pero complementar lo que yo esté haciendo con la pizarra o lo que esté haciendo con la explicación magistral, por decirlo de alguna manera. Uso que se da de las tecnologías. La normativa nos obliga a trabajar con ellas. La norma de Castilla y León indica que tú tienes que trabajar con las nuevas tecnologías con los niños, lo cual no significa que es la de, toma chaval, el ordenador y a gozar. No, tú se lo tienes que pautar, tienes que enseñar a los niños cómo encender un ordenador, cómo moverte un poco por el entorno del sistema operativo que tengas, cómo buscar, y sobre todo lo que intentamos desde primaria, cómo manejarte dentro del entorno educativo que tenemos en Educacil nosotros. Manejar programas de ofimática. Se le ha dado mucha caña también a todo el tema de pensamiento computacional, programación dentro del aula, porque luego al final revierte también en un aprendizaje más fácil de las matemáticas, complementas la enseñanza de matemáticas. Todo el tema de la IA, los nuestros son muy pequeñitos, nosotros lo utilizamos... No han llegado a esa... Pero, por ejemplo, sí que hay profes dentro del cole que lo utilizan para generar imágenes. Los niños te hacen una redacción, te están haciendo una descripción, castellano-inglés, lo metes tú luego dentro de un programa de IA y que te genere la imagen. Claro. Y los chavales al final flipan con lo de, ¡hala, eso es lo que he escrito yo! Claro, ven el resultado y es la de, ¡hala! Supongo que en secundaria sí que le daréis más caña por... Depende de la edad. Algo. Depende de la edad y de lo que estén estudiando. O sea, me refiero, yo al final soy profe de tecnología. La IA pues está ahora mismo en auge total. Y espérate en poco tiempo, Sí, que... hombre, a ver, a mí Marcos, me asusta, Dame un segundito, ¿podemos cerrar la puerta de la cocina, porfa? ¿Está cerrada ya? Vale, perfecto. A mí me asusta un poco. Me asusta un poco porque el futuro que nos depara puede ser muy... O sea, de hecho, Dani, ya sabes que tú y yo en su momento nos pusimos a hablar sobre esto. Sí, tuvimos un debate ahí. Sí, tuvimos un debate. Pienso como Fer, ahora mismo la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta. No puede sustituir a todo lo demás. Es verdad que en nuestro caso, en secundaria, una de las cosas que se intenta hacer es enseñarles a emplearla. No simplemente que nosotros se lo pongamos, o que también, por ejemplo, para nosotros está muy bien para generar contenidos, para generar presentaciones o resúmenes o cosas así, nos puede ayudar como profesionales de... Claro. O sea, nos viene estupendamente para ciertas cosas. También hay mucha gente que no sabe usarla para nada. Y es normal. Es que es normal. O sea, pero el problema es que se está instaurando tan rápido que es que o te adaptas o mueres. A lo mismo, claro, a la desinformación. Que es que el problema es que ha entrado en nuestras vidas y en muy poco tiempo se ha hecho indispensable para muchas personas. Sí. Nadie, igual estoy jugando desde fuera y vuelvo a repetir desde la conversación de cuñado, de que me juego el cuello de que muchos trabajos TFGs, ¿no? Se llaman ahora mismo. Sí. ¿Cuántos a día de hoy no estarán hechos con inteligencia artificial? Al menos en un 90%. Pues es que al final la IA tampoco es, Claro, que sea una herramienta mala. Se han hecho indispensables. No. Bueno, pero lo que
lo que yo veo la parte negativa, ¿vale? Que yo siempre he sido un poquito siempre analógico, es el tema, parece que he sido analógico, y eso también afecta, Fer o Julia, a que los niños dejan de ejercer el músculo más importante que tenemos, Sí. que es el cerebro. Si yo al final hago que la IA me haga, imagínate, este podcast, y hago que la IA me invente 40 preguntas de lo que tengo que decir exactamente para vosotros, en vez de currármelas yo, o en este caso Marcos y Dani, ¿no? Al final, ¿qué tipo de sacrificio, qué tipo de ejercicio estoy haciendo para poder tener una conversación con vosotros? Quiero decir, es que nos está poniendo las cosas tan fáciles de que al final esto nos va a afectar. Pero échate unos años para atrás. Tú, Julia y yo, cuando teníamos que hacer trabajos, te ibas a la biblioteca, cogías la enciclopedia y Sí, claro. y a resumir. Llegó Wikipedia. Jope, Te lo va facilitó de todo. lujo. Tengo todo aquí, copio, pego y se lo presento. Y al principio no se enteraba ni chus Es de que te verdad. habían hecho un trabajo copiando y tal de la Es Wikipedia. verdad. ¿Cuál es el tema? Por suerte, los peques que tengo yo, vamos, los peques que hay en el cole, no tienen esa picaresca de te voy a hacer un copia-pega. Así que te preguntan de, ¿puedo usar la Wikipedia? ¿Puedo usar la IA? Y yo se lo cuento muchas veces, digo, mirad, lo voy a hacer delante de vosotros. Cojo el ordenador y me pongo con ellos. Y ponte, tenemos que hacer un trabajo sobre un país de habla inglesa. Me meto, Irlanda, me saca toda la información. Digo, mira, y ahora lo doy en inglés, y ya lo tengo en inglés. Digo, ¿crees que yo no me voy a dar cuenta que esto no lo habéis escrito vosotros cuando la mitad de las palabras no las conocemos? Hice lo mismo con una IA. Dije, hazme un trabajo sobre Irlanda en el que salgan tal cual característica. Y volvió a salir la parrafada. Y digo, ¿os creéis que no nos vamos a dar cuenta los profes? Qué tontos no somos, claro. Es que es la de... Muchas veces lo que ellos no ven es la de, antes de estar tú en el otro lado de la mesa, has estado sentado en las mismas sillas que ellos. Y la que yo también me he intentado buscar las castañas para hacérmelo más fácil a mí. Así es, así es. A ver, Y- sí, está claro, en primaria es más normal que obviamente te des cuenta, en secundaria es más difícil. Es mucho más difícil darte cuenta si lo han hecho con IA o no. Tú al final lo sabes un poco también por las características del alumnado, pero me refiero, ¿quién es listo y es espabilado puede usar la IA y tú no te enteras? El vago de siempre, que te hace el trabajo de última hora, rápido, mal, o no te entrega las cosas a tiempo y tal, te hace un trabajo impecable y dices, a ver, algo aquí no me cuadra. También te digo, o sea, la IA, pues al final con las tecnologías, los seres humanos somos vagos por naturaleza. Sí, está Y claro. queremos mejorar nuestra calidad de vida ante todo. La ley del mínimo esfuerzo. Todas las tecnologías se han hecho para mejorar nuestra calidad de vida en ese aspecto. El automóvil es para desplazarte, o sea, para desplazarte más rápido. El tren lo mismo, ¿sabes? Me refiero, el móvil es un medio de comunicación. Todo lo que es relacionado con la tecnología, al final es para eso. Para hacernos- facilitarnos. Claro, o sea, tú antes tenías que llevar las cosas, o sea, por ejemplo, coger un montón de piedras, las tenías que coger a cuestas, tal, luego la carretilla, después de la carretilla, pues las sí. máquinas excavadoras, lo que sea. Me refiero, la tecnología está hecha también para facilitarte la vida, pero hay que saber emplearla. Hay que saber emplearla. Y el problema que sí que es cierto que tiene la IA está en el pensamiento crítico. Si tú piensas que lo que pone la IA es capaz de, o sea, me refiero, puedes coger, copiarlo y pegarlo directamente, obviamente no estás utilizando nada de pensamiento de crítico, dejas de pensar. Y al final, El problema es ese. la IA te sustituye. Eso es. Y si tú permites que tu trabajo sea sustituido por una IA, significa que a tu Algo trabajo no falla. le das ningún tipo de valor. Entonces eres totalmente prescindible. Hay una... no sé quién fue, un youtuber, no sé quién fue, que lo vi en un vídeo así de estos random, que le preguntó a la IA que qué haría para destruir a la humanidad. Y la IA le contestó, primero me haría su amiga, después me haría indispensable, después haría trabajos por él, y cuando él se diera cuenta, ya no podría vivir sin mí, Sí. y los destruiría. Y nos está pasando. ¿Qué está pasando? O sea, ahora cualquier cosa... Claro, la de, pero, Fer, oye, estamos en Siri, 2025. ok, Google, ok... Estamos en 2025. Tú imagínate que somos jóvenes, los 4 que estamos aquí, imagínate en 20 años esto sigue así. Porque claro, todo lo poquito que se ha avanzado en los últimos 20 años, que venimos de lo analógico, ¿no? Porque yo he nacido en lo analógico, dicen que se va a multiplicar la velocidad por 100 en los próximos 5 o 6. Fijo. Imaginaos dentro de 5 o 6 años, no sé. ¿no? Es que, de verdad, da miedo solamente Da de mucho miedo, da sí. mucho Da miedo miedo. pensarlo, da miedo pensarlo, y a nivel de educadores como sois vosotros,
se os viene un panorama un poquito, espero que fácil, pero creo que difícil, ¿eh? O sea que... Da miedo pensar también que nos sustituya a nosotros. Hay quien dice que ni de palo, pero otros como Bill Gates o así sí que han hecho comentarios diciendo que al final la IA nos acabará sustituyendo. Claro, y es verdad, claro, tú al final tienes un ente, por decir una forma, multitask, o sea, que puede adaptarse, por supuesto, o sea, igual actualmente no, pero me refiero cada vez más. En los próximos años, tal cual, sí, va a ser en 2 años que cuando va a poder adaptarse a cada uno de ellos. ¿Qué ocurre? Que, pues yo creo que hay muchas maneras de trampearlo. O sea, al final pues depende de muchos factores, que si electricidad, que si tal, o sea... Pero falta el factor más importante que tiene la educación, lo que dices tú, es el factor humano. Sí. Claro, eso es lo que iba a decir. Es que da mucha pena eso. Tiene que ser complementario. Falta el alma, tío. Es que, joder, la IA no... Es que me dejo de decir esto porque a ver si luego van a ir dentro de 40 años y van a ser más inteligentes que nosotros y vienen aquí a por nosotros. Pero la IA no tiene alma, tío. O sea, la IA no tiene esa esencia personal, esa educación emocional, esa educación... No, el desarrollar la inteligencia emocional en la gente joven, en la etapa de lógicamente es muy importante, ¿no? La primaria, ¿no? Pero sobre todo la secundaria, que están las hormonas por las nubes. Si te falta esa referencia humana, ¿no? Donde te dice, chaval, relájate, que esto funciona de esta manera. Una IA no va a poder hacer eso. Es muy relativo, yo creo que sí. Yo pienso que sí. Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. A ver, tú ahora mismo coges ChatGPT, ahora mismo, actualmente, y le dices, tengo este problema, no sé qué, no sé cuál, y puede darte unas respuestas cojonudas para intentar solicitarte, o sea, intentar solucionarte ese problema, y al final lo que quiere también es contentarte, quiere que tú estés feliz. O sea, pienso que de aquí a unos años, obviamente, va a haber más desarrollo en ese aspecto y que va a poder, o sea, me refiero, no va a ser como no es una persona, por supuesto que no, pero sí va a tener las capacidades psicológicas mucho mejores que muchas personas. Lo pienso, sinceramente, pero siempre y cuando haya una buena comunicación fluida. Pero tú, vamos, o sea, tú coges y le dices, tengo este problema con mi pareja, no sé qué, te va a dar unos consejos de psicólogo de puta madre. ¿Por qué? Porque la IA al final se retroalimenta de datos que encuentra en Internet y esos datos los damos nosotros. Y nosotros somos personas. Y al final la IA, ¿qué hace? Aprende de lo que sabemos nosotros. Si hay muchísimo contenido psicopedagógico en Internet del que se puede retroalimentar y desde luego lo va a aprender mucho más fácil que tú. ¿Y antes? Y antes, porque hace así y ya lo ha aprendido. Y tú necesitas años de formación. Nos va a quitar hasta el trabajo en los bares, tío. De esto de que tienes un problema con tu pareja y dices, Marcos, quedamos en la mano y nos echamos una cerveza y así, Tal cual. En cualquier momento, camareros con IA que te dan encima consejos. Mira, en Japón no, ahora, yéndonos un poco del asunto, en Japón hay locales, bares, pubs, de hecho, musicales, karaokes, que son los jefes del karaoke, donde no hay camareros, donde ya te ponen ciertas bebidas, te lo mezclan todo, te lo dan como una máquina dispensadora con una tablet. Te lo ponen un brazo de robot, como puede haber en la Miche. Pero te digo una cosa, los humanos somos muy imperfectos y nos gusta mucho la imperfección. O sea, esa espontaneidad de tener un camarero que es un enrollado, que te imita un chupito, que no sé qué, eso la IA no creo que lo vaya a hacer. La IA te va a decir 2,50. Te va a decir que vete a la mierda. O sea, tal cual. O yo qué sé, según el cálculo que he estimado, no puedes tomarte un chupito. Exactamente, en plan rollo, no te voy a invitar a un chupito. ¿Necesitas otra cosa? Yo qué sé. Ahora que estamos hablando de los avances, ¿no? De la IA y demás, que hemos divagado un poquito ahí por ese tema, el tema un poco de las familias, ¿vale? Venimos de una época, cuando yo era pequeño, cuando podía ser pequeño, Julia o Marcos, de la típica familia convencional, papi, mami, ya está, ¿vale? Venimos afortunadamente en un avance de diversidad de familias diferentes, sobre todo estoy hablando de colectivos LGTBIQ+, estamos hablando un poquito de que la familia ha evolucionado en diferentes ámbitos, y vuelvo a repetir, afortunadamente. ¿Cómo es esa educación sexual? Que antes era un tabú, parece que no, pero antes cuando yo era más jovencito y estudiaba era como un poquito, ¡ay, que me van a dar educación sexual en sexto de primaria! Y era como, y te hablaban de 4 tonterías, que al final era más anatomía que otra cosa, ¿no? ¿Cómo veis la educación sexual como parte fundamental en el crecimiento de vuestros alumnos? ¿Estáis de acuerdo en comenzar desde una edad muy temprana? ¿Creéis que hay que ser más cautos y hay que empezar en una edad más adulta, por ejemplo? No, pues como hablábamos antes, ¿no? De las hormonas, ¿no? Cuando se vuelven locas. ¿Cómo está la educación sexual a nivel educativo? No se ve. Y como profesional lo veo imprescindible. Sí que es verdad que no desde tan chiquitines, pero sí que es verdad que al final un niño es curioso y un niño se va a explorar, va a ver qué tiene su cuerpo. Claro.
Los más chiquitines sobre todo, y además con vergüenza cero, vergüenza menos 20, pues tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. A medida que van creciendo, pues sobre todo tercer ciclo de primaria, quinto, sexto, el cuerpo empieza a cambiar y el niño está en una revolución que es la de ¿qué está pasando aquí que no me estoy enterando de nada? Que existirá la posibilidad de poder contactar con profesionales que se dediquen en exclusiva a formación de educación sexual y que sean capaces de ponerse en el lugar y explicarle a los niños todos con pelo y señales qué es lo que está pasando en su cuerpo, me parece algo fundamental precisamente para evitar esa revolución hormonal o esa desinformación que comentábamos con el tema de youtubers, gente de Twitch, que te va a dar una visión totalmente Sesgada, personal decía, y sesgada de lo que está pasando, o que tú tienes que tener un modelo de cuerpo con un prototipo tal, porque si no, no vas a encajar en la sociedad, si no vas a ser el rarito o cualquier cosa. Y es una cosa que no se ve. Sí que te dicen que tienes que nombrarla, tienes que tratar, pero no hay realmente una formación en educación sexual que sea específica de chavales, hoy vamos a hablar de sexo, hoy vamos a hablar de penes, hoy vamos a hablar de vaginas. ¿Por qué? Muchas veces también por vergüenza, por pudor que puede existir en la sociedad de cómo voy a hablar yo con eso, con un niño, pero Claro. ¿dónde vas? No, joder, es una cosa que tú tienes que tratar con los alumnos también. Y quizás desde la familia también, ¿no? Desde casa también. Pues sí. ¿Cómo lo ves, Julia? Pa. A ver, arráncate. Arranco, si arranco no paro. A ver, en secundaria se da educación sexual, sí. ¿Cómo se está dando? A mí no me convence. De aquella manera. A mí no me convence. ¿Seguimos un poquito con la educación sexual de los 2000? No, ha cambiado, pero aún así no me convence. Muchas de las cosas que se dan en educación sexual, ellos ya lo han visto en redes sociales, no les llama la atención, no, o sea, están como ya acostumbrados a todo ello. Igualmente, o sea, es que, ¿cómo explicarlo? Mira, a mí me dieron unas charlas de educación sexual en el máster de educación, o sea, en el máster de profesorado, que me parecieron estupendas. Y luego he visto aquí las del instituto y he dicho, muermazo, mierda. Porque se ha tratado muchísimo el tema del consentimiento, de tal y cual, que me parece súper importante. Ellos lo saben. Ellos en muchas, o sea, igual luego no lo aplican, pero saberlo lo saben, no les resulta ajeno ese concepto. También pienso que muchas veces se ha tratado antiguamente la educación sexual más enfocada a no quedarte embarazada y no tener enfermedades de transmisión sexual. Básicamente en aquella tienes que época aprender era a poner un condón y tienes que usar condones, porque eso no es educación sexual. Claro. Vamos a ver. No. O sea, todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido nuestros calentones, por decirlo de una forma, y todos hemos querido hacer cosas que se supone que no podíamos hacer. ¿Quién dice que no se puedan hacer? A ver, ya sé que tampoco es cuestión de fomentar que haya... ¡Ale, venga, todos! No, pero es que lo van a querer hacer. Cuanto más informados estén al respecto, es mejor. Claro. Porque en realidad van a ser más conscientes de los riesgos, de pues, también el consentimiento, de todas esas cosas. Me parece que es súper fundamental. Y hay muchos padres, pero yo también lo he visto en redes sociales, y mucha gente que está súper en contra de cómo se da ahora mismo. Se habla mucho también de la diversidad de género, de orientación sexual. En realidad, no me parece lo mismo educación sexual que orientación y pues eso, y el sentimiento, pues si eres lesbiana, eres gay, eres bisexual, eres transexual. O sea, son cosas diferentes. Y los chavales, no sé, a ver, es que también te hablo de lo que veo en Miranda. Son muy cerrados de mente todavía, mucho. Entonces, pienso que... No ¿Chavales? sé, Sí. en general, chavales y chavalas, Chavales. todos, no, o sea, generalizando. Pero, no sé, Es que hay que trabajar mucho más en ello. Yo, bajo mi punto de vista, y he querido sacar este tema porque es que es algo que me preocupa, en el tema de que veo que hay un y lo digo abiertamente, creo que hay un retroceso en los jóvenes a nivel de educación sexual, a nivel de educación de diversidad, de respetar la diversidad, el tema del machismo, que parece que cada vez combatimos más contra él, ¿no? Y que la sociedad está muy avanzada en ese aspecto y que estamos muy concienciados, sobre todo nuevas generaciones, ¿no? Creo que igual nuestros padres igual se quedan un poquito más atrás, ¿no? Pero nosotros que ya somos nuevas generaciones hemos conseguido que nos cale ese mensaje de que la sociedad tenga esa sensibilidad. Y veo que hay un retroceso en los jóvenes, y no sé si es una perspectiva de abuelo cebolleta por mi parte, de decir, me estoy haciendo demasiado mayor y lo que yo antes hacía no me acuerdo y ahora como que me parece muy grave lo que hacen los jóvenes, pero sí que veo que
hay una educación sobre diversidad, sobre educación sexual, educación en lo que decías, ¿no? En el tema del colectivo LGTBI, que creo que es súper importante, que preocupa. Preocupa porque me encanta todo tipo de música, respeto todo tipo de música, vivimos gracias a un tipo de música, sabemos todos cuál es, donde son canciones misóginas, son canciones machistas en muchos aspectos, que las chicas y los chicos lo bailan, chicas jóvenes y chicos jóvenes lo bailan, no tan jóvenes también lo bailamos, incluidos nosotros, pero que no sé, me preocupa. Me preocupa que normalicen todo ese tipo de canciones, todo ese tipo de mensajes y sobre todo no es que lo normalicen, sino que mucha gente joven que no tiene la maduración suficiente, incluso de manera errónea, lo ponga en práctica. Y creo que hay un retroceso en ese aspecto. ¿Vosotros notáis ese retroceso o es algo que depende cómo lo mires tú a nivel individual? A ver. Se ve. Yo por lo que veo, y volviendo un momento antes de la educación sexual, solo quería decir una cosa, un apunte. Sí, claro. Las charlas de educación sexual actualmente las da, me parece que es el centro de salud, bueno, en plan, profesionales de la salud. Ajá. Y pienso que por ahí no debería ir el asunto, porque no pienso que ellos sean quizá las personas más formadas al respecto. Sí que lo son para, por ejemplo, ETS o cosas así. Creo que habría que llamar más a educadores sexuales como tal, para que se entendiese más todo esto. Pero bueno, al margen de eso, respecto a lo que estás diciendo, los 14 y los 15 años son muy complicados. Muy jodidos, ¿eh? Muy complicados. Y yo lo que veo en el instituto es que en tercero de la ESO, segundo, tercero, cuarto, ya empiezan a cambiar un poquito el chip a final de curso. Ajá. Fua, en esos cursos hay como un retroceso tremendo. Pero luego te encuentras en bachillerato que no. Como Entonces, que vuelven otra vez al cauce igual, quiero quizás. pensar que es más como la etapa de rebeldía, de empezar a salir, de empezar a beber, de, pues eso, las influencias del reggaetón, de tal, de cual. Pero los chavales que siguen en el instituto, que es verdad que no siguen todos, que hay muchos que se quedan por el camino, pues porque se van a FP o lo que sea, pero los que siguen no los veo de la misma manera. Pero en esa etapa es que es tremendo. Y con ellos somos súper insistentes en muchas cosas y al final muchas veces parece que hacemos el efecto contrario. Como que sí, sí, lo que dices tú, la rebeldía de dime lo que quieras que voy a hacer lo contrario. Exactamente. Al final siempre se ha dicho que los padres de derechas tienen hijos de izquierdas y esos de izquierdas luego tienen hijos de derechas y al final es como, joder, por todo por llevar la contraria, me cago en 10. Todo por tocar los pues lo huevos. mismo, yo qué sé, pues toma, soy un, yo qué sé, homófobo y me sale hijo gay. ¡Ah! Ahí va. Te jodes, yo qué sé, ¿sabes? Pues no sé, yo con las chicas las veo muy, sobre todo hablo de las chicas porque al final Sí. pues porque al final también me veo reflejada en ellas, empatizas empatizo. También lo veo en los chicos, pero las veo tan atrasadas en tantas cosas y vamos, yo lo veo de lejos, que para mí tiene mucho que ver con las redes sociales también. Tú al final sigues a un tipo de persona, te interesas por un tipo de cosas y el algoritmo hace que todo lo que te salga ¡Pum! vaya relacionado Sí, con explote en la cara, tal eso. cual, sí, así es. O sea, pues es que es al final, y más de esto, y más de esto, y si no es relacionado con esto, pero también de esto, ¿sabes? Y claro, pues dices, es que están atontadísimas. Es un o sea, bombardeo constante. De o sea, todas una formas. niña el otro día diciéndome pues que se iba, o sea, que había venido de excursión a la Warner porque había venido el novio. Y yo decía, ¿y si no llegaba a venir el novio no hubieses venido? No. Y yo, pero vamos a ver, tú, que pareces la tía más dura de todo el instituto, y me dices eso, y yo digo, pero qué equivocada estás. Pero, ¿qué es que también es la edad? ¿Qué es que se van a dar tortas una tras Igual otra? quizás tenemos la memoria muy corta. Cuando éramos jovencitos igual cometíamos algunos de los mismos errores. No sé. Sí, No sé. pero yo pienso que sí que se está generando un cambio poco a poco. Por lo menos, de lo que veo yo, en la gente que continúa pues hasta bachillerato y tal, cambia un poco la percepción. No veo ese mismo tipo de Ajá. comentarios, ese tipo de... Quizás también la madurez, igual, quizás. Sí, no, Igual es que les va llegando. Les Pues va llegando poco a va poco. llegando poco a poco y también empiezan... A ver, esto es como todo. Lo mismo que decíamos antes, tenemos gente, chavales muy, muy diversos. Cuanta más diversidad tienes, más te adaptas a esa diversidad. Claro. Más abierta tienes la cabeza también. Claro. Open mind, Pero- ¿no? Open Open Si mind. tú solo tienes imagínate, chavales blancos en tu clase y un negro, ese negro parece el raro, pero porque es como en todo. Si tú solo ves parejas de heterosexuales, que alguien sea gay es como, oh Dios mío. Cuanto más visibilidad hay, más real se te hace que dices, pues Claro. es que no me Al importa, final- que es que me parece estupendo que lo seas. Y también se lo llegan a plantear, que también me parece estupendo, hay que cuestionarse la vida, Claro que sí. muchas cosas.
Lo que te gusta, lo que no. Yo siempre he dicho que hay que cuestionarse todo. Todo. Al final también depende mucho del modelo de familia que tú tengas. Cada vez las familias son más variadas, son más diversas, cosa que está bien. O sea, papá, mamá, 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 papá, 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 los abuelos, lo que sea. Lo que sea. El ver esa diversidad también te ayuda a que poquito a poco sí que se vaya produciendo ese cambio de cómo piensa, de cómo se desarrolla un niño. O sea, al final, cuanto más conozcas, el open mind, o sea, te hace... Pero es que es tal cual, te hace tener la cabeza mucho más abierta a ver que hay distintos modelos de familias, distintas culturas. Antes eso, o sea, cuando hemos ido a clase, todos teníamos, 20 niños blancos, 1 o 2 chavales de minoría en cualquier aula. Ahora no, al final tú tienes, pues mira, tienes el niño blanco que tiene a los papás separados, tienes tal niño que vive con la abuela porque los padres, ¿cuál? Claro, tú al final también vas siendo consciente de todo lo que tienes dentro de la sociedad. Claro. Que luego tú sigas a un determinado tipo de gente que te va a dar una visión y te va a decir el modelo de familia tiene que ser A más B es igual a C. No, mira, es que igual A más A me puede dar B también. Y que lo vayas viendo, sí, es un cambio que se hace muy, muy despacito, porque es una cosa que cuesta. Al final, vamos a la comodidad, vamos a la... No, yo me quedo como estoy, yo me voy con lo conocido, no vaya a ser que encuentre algo nuevo y o no me cuadre o no sepa cómo poder encajarlo dentro de mi estilo de vida. Va a costar mucho. Poco a poco, si jugamos con la ventaja de eso, de que Miranda es una localidad muy diversa, que tiene de todo un poco, al final es saber convivir. Tú sales con los niños al patio y al final no me dirá que este niño es negro, este niño es de minoría, este niño viene de Colombia y quizás cualquier los cosa. Niños a veces nos dan una lección en ese aspecto a los mayores. En ese aspecto sí, porque al final, ¿cómo se relaciona un niño? Jugando, hablando con sus compañeros. Y lo que les decimos siempre, o sea, tú tienes la cáscara de la manzana de un color, pero es que por dentro vamos todos iguales, somos todos iguales. Pienses de una manera, pienses de otra, al final vamos todos iguales. Eso es. Tal cual. Todos somos de carne y hueso, punto. ¿Sí? Hablando un poquito de lo que, al hilo de lo que estábamos hablando ahora, tema del fracaso escolar. Uf. ¿Vale? Yo, y hablo por mí, yo soy un fracaso escolar, ¿vale? En toda regla. Porque también lo busqué, hay que decirlo todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que en parte siempre se me ha quedado la espinita clavada, y hablo por mí, mi experiencia personal, ¿vale? Se me ha quedado un poco la espina clavada de que quizás los profesores, cuando yo era más joven, no sabían motivarme, ¿vale? Eso que acabas de hablar, es que me he sentido muy representado lo que acabas de hablar tú de que hay mucha diversidad y que faltan recursos, ¿no?, para esa diversidad. ¿Cómo está hoy en día el fracaso escolar? Hay un porcentaje muy alto, veis que va increciendo, que va disminuyendo afortunadamente y que los chicos y chicas necesitan seguir educándose y formándose. Y también dentro de esta pregunta, que me estoy liando un poquito, quiero preguntaros también por el efecto Llados, ¿vale? El de que parece que no hace falta estudiar. Los que estudian son unos fracasados. Vas a estar hasta los 20 y tantos años haciendo una carrera para luego acabar en un trabajo de 1.000 euros al mes. Eso está calando mucho los jóvenes en redes sociales, de lo que hablábamos antes de las redes sociales. ¿Cómo estáis viendo el tema del fracaso escolar, el tema de que la gente cada vez quiere estudiar menos, o viceversa, no lo sé? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Por suerte en primaria, fracaso escolar poco o abandono hay, ¿no? escolar no hay tanto. O sea, Claro. Al final es una etapa obligatoria. Y sí que es verdad que nosotros tenemos las herramientas pues, para poder reforzar esa asignatura que voy un poco peor, necesito un poco más de ayuda para poder entender. Sí que es verdad que en ese aspecto ha cambiado mucho la educación y ahora hay más recursos dedicados a atención a la diversidad, por decirlo de alguna manera. También se ve que cada vez más niños repiten. Actualmente solo se puede repetir cursos pares, segundo, cuarto, sexto, y muchas veces cuando nosotros nos juntamos en las sesiones de evaluación sí que la vemos la de este niño tiene que repetir, pero porque le va a venir bien tanto a nivel madurativo como a nivel de contenidos. En ese sentido no veo que haya un fracaso escolar dentro de la educación primaria. Sí que es verdad, cada vez más críos pasan de sexto al instituto con más materias suspensas. Te haces preguntar qué es lo que está fallando, en qué fallo como educador o en qué falla la ley y el sistema educativo. Tú ves la ley, la última ley que tenemos nosotros es la LOMCE. La LOMLOE. Y el tema es, se van bajando los contenidos, cada vez se le exige menos saberes a los niños, se le exige un aprendizaje mucho más competencial, mucho más de saber hacer que el conocer. ¿Que puede ser mejor porque me aprendo a desenvolver en lo que me va a requerir luego la vida? Sí, tiempo de aprender ya voy a tener. Bien.
Secundaria supongo que el fracaso escolar sea bastante más grande. Y con lo que dices del efecto Llados, volvemos a lo mismo que hemos estado hablando a lo largo de todo el podcast. Esa desinformación, esa información sesgada, que veas que a un tío que le gusta lo mismo que a ti, ha cogido y ha pegado el pelotazo de su vida. Sí. ¿Cuánta gente de los que se quieren dedicar a ser youtubers triunfan? ¿Uno de cada? ¿Cuántos? 1 millón o de 2 Y luego millones o lo que sea. no se ve todo el esfuerzo que puede haber, ya sea de producción, ya sea de me busco los recursos para tal cual. ¿Que el Llados te ha pegado el pelotazo de su vida? Pues sí, mira, colega, enhorabuena. Cuando se te acabe y la gente deje de seguir lo que tú sigues, pues a ver qué haces. Bueno, y eso de éxito, no sé. Entrecomillado, por decirlo de alguna Ahí manera. es Sí, que voy bastante, pero bueno. Que tengo tropecientos seguidores, que gano tanto al mes, porque tengo que si tal acuerdo con tal empresa, tal y cual. Hasta que se te acabe el chollo, hermano. Tal cual, Y, sí, sí. y luego, pues a ver qué haces con tu vida. Si no tienes un graduado escolar, no tienes ningún tipo de formación. A ver. Julia. En secundaria es diferente. Julia, cada vez que le hago una pregunta es como... Puf. Es que es verdad que en secundaria, ojo. A ver, yo no tengo comparativa. Porque yo llevo trabajando en educación y además solo aquí. Entonces llevo poco tiempo. Pero a mí me parece grande el fracaso escolar que hay. Al menos aquí. ¿Qué es una cuestión de motivación? No estoy de acuerdo. Igual en tu época sí. Creo que ahora mismo los profesores en muchas ocasiones parecemos payasos. Porque parece que tenemos que entretener. Porque si no entretienes el niño inquieto o el niño que no tal, pues no te hace caso. Sí. Entonces parece que tenemos que estar todo el rato bombardeándoles, que también tiene mucho que ver con las redes sociales. Al final ves vídeos de 10 segundos y ves otro y otro y otro y otro. TikTok. Pam, pam, pam. O sea, pues es que necesitan... Dopamina. Sí, necesitan mucha atención y al final si tú coges y te sientas ahí y dices voy a dar mi chapa como profesor, pues no consigues nada. Claro. Pero lo que sí que te digo es que actualmente, pues igual de una clase de 25 personas, igual tienes 7 personas que necesitan muchísima más atención que las otras 18, he dicho 25, pues 18, y te dedicas única y exclusivamente a ellos. No es que te dediques, pero el 80% de tu atención y de tu trabajo va hacia ellos, porque estás ahí intentando sacarles adelante. Y te vas metiendo hostias contra muros. O sea, igual sacas a 3 y los otros 4 se te quedan por el camino. Claro. Pero, o sea, no lo veo tanto por parte del profesorado, sino por parte también del sistema y de el concepto de familia que hay actualmente, también la complejidad del alumnado que tenemos. Pero está claro que en el instituto, en el Montes Obarenes, tenemos 7 clases de primero de la ESO, 6 clases de segundo, 6 clases de tercero, de cuarto, creo que también son 6. Pero luego en bachillerato te encuentras con 4 clases en primer bachillerato y 3 clases en segundo. Vamos perdiendo alumnado por el camino. Claro. Pero, sí, dime. No, pero no significa que ese alumnado, el que se te va de la ESO, se vaya a la nada. Sí, se van a FP, quizás, ¿no? Hay hay una cosa que se llama aula puente, que es para alumnado que todavía no puede ir a FP porque no cumple aún las características, pero tiene mucho riesgo. ¿Tipo garantía social puede ser? No es exactamente lo mismo, pero vamos, es como una transición de primero, segundo de la ESO a FP. Ajá. Para poder encauzar a ese chaval y que no se vaya del sistema educativo. Claro. Y luego está diversificación, que también existe aún en tercero y en cuarto, y que al final facilita también que el alumnado acabe la educación secundaria obligatoria. Hablando de algo que has dicho, el tema de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, ¿ha habido un revuelo mediático a nivel de algunos actores políticos, que ahora hablaremos de ello? Decía como que había que cumplir unos cupos y como que la educación estaba obligada de que en primero era eso, por muy mal que vayas, te van a pasar a segundo y si no, a tercero, en educación secundaria. ¿Eso pasa? De que muchas veces estáis obligados, no los educadores, sino los que, me imagino que estarán más arriba en los despachos, están obligados a cumplir unos cupos y que la gente siga pasando de curso a pesar de no estar... Como tal, así no tal como lo dices, en el no. instituto no pasa. No. Sí que te ocurre que antes ha dicho Fer que en primaria solo se repite en cursos pares. En secundaria, si tú has repetido una vez en primaria, en secundaria solo puedes repetir una vez. Ajá. Si repites en primero de la ESO, el siguiente año pasas por PIL, que es por imperativo legal. ¿Vale? Y es que los siguientes cursos también los pasarías por imperativo legal. Que de hecho, realmente yo encuentro una lógica. Sí, tú imagínate un chaval que se te queda... con chicos de 2 años menos que tú, de 3, Exacto, pero porque al final hay también una educación madurativa. O sea, claro. Tú no puedes seguir, si tú tienes 17 años en primero de la ESO, porque es que te vuelves infantil. Tal cual. O sea, no puedes seguir en ese aspecto.
Pero claro, también es un problema seguir pasando gente que... Normalmente esas personas lo que acaba pasando es que se van o a FP básica o aula puente o directamente acaban abandonando, ¿no? Lo que sí que ocurre es que actualmente Inspección nos pide que el examen, por ejemplo, normalmente tienes pues, 4 criterios de evaluación, pues el examen, proyectos, cuaderno y la observación sistemática, que la gente llama comportamiento, pero no es comportamiento, es si tú también trabajas en el aula, no trabajas esas cosas. Pero nos piden que el examen no valga, en principio, a ser posible, sobre todo en la ESO, más del 50% de la nota. Es que claro, el chaval, pues igual los trabajos te los hace, el cuaderno, venga, vale, tal, es que te puede estar sacando 2 o 1 y te pasa de curso. Entonces es que lo tengo que... O sea, ha aprobado, pero realmente no ha hecho el huevo en muchas partes. Que está claro que sí que pues, ha habido una parte de trabajo, pero normalmente... La materia gris ni se ha movido. Normalmente no ha habido ahí un esfuerzo muy grande. Entonces aprueban muchos chavales que en realidad dices, este chaval le tocaba repetir. Y también toca mucho la fibra del profesor, pues dices, jolín, ahora al final de curso pues me han entregado más cosas, tal cual. Y ha llegado ahí con un 4,5 y con un 4,5 ya es como que como suspendan al chaval con un 4,5, mal. Es que eres aquí el ogro tal el demonio. Habéis hablado de algo de tema política. ¿Vale? ¿Está politizada la educación? La pregunta va a ser súper sencilla. ¿Está politizada la educación? Siempre ¿Sí lo ha estado. Sí. ¿En qué aspectos? Segunda pregunta. Se nota siempre cada vez que hay elecciones generales, cambio de turno político, ley educativa nueva. Yo no sé qué manía en este país por parte de los políticos de las altas esferas de llevar la educación como su buque insignia. Que tú a través de la educación, otra, me da absolutamente igual. ¿Vas a meter parte de tu ideología? Por supuesto. Todas lo han hecho. ¿Te parece bien? No, yo lo que no consigo entender es que se sea incapaz de juntarse uno, otro, me da igual los colores y la gente que sea, que se sienten y se consiga llegar a un pacto de Estado como existe. Siempre decimos, Finlandia tiene un sistema educativo que es la caña, que tal, que cual, que... Joder, sí, claro, es que en Finlandia se sentaron en 1927 todos los agentes políticos con los profesionales de educación y se sacó una ley que por supuesto han ido reformando, han ido adaptando a los tiempos. Pero existe un pacto de Estado en el que están metidos partidos de un lado, partidos de otro, del medio y la gente que está metida en la educación. Cuando a ti te sacan una ley educativa, aquí no se consulta ni a Chus ni al diablo para hacer nada. El ministro de turno con su gabinete de turno. Exacto, que con sus expertos, que ya los quiero ver yo dentro de un aula. Ese es el gran fallo que hay. Y nivel nacional, nivel autonómico, que tú tienes luego la concreción. Pero es la de, no se nos preguntan los profesionales qué necesitáis, qué hace falta dentro de un aula. No, tú tienes que enseñar tal, cual. Joder, es que igual no necesito aprender eso, o no necesito enseñar eso con los críos y tengo que trabajar otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias. ¿Que haya expertos en educación? Sí, claro, pero que están dentro del aula y se nos tienen desaprovechados. Aquí nadie pregunta nada. ¿Secundaria? A ver, yo te puedo decir que mi preparador de la oposición, que es profesor de tecnología, sí que le llamaron para concretar el decreto. O sea, para el decreto de educación secundaria, en el que directamente pues, se van poniendo, es el 39, sí, se van poniendo todos los contenidos que requiere la asignatura y tal y cual. Sí que le llamaron, y de hecho con los criterios de evaluación y toda esta pela. Pero no le llamaron como para aconsejar, no, sino como, esto es lo que hay, redáctalo. Vamos, eso creo recordar. No recuerdo tampoco hablar mucho con él. Solo recordamos decir en plan rollo, ¿qué puta mierda es esta que han hecho? porque es que cada vez que hacen una ley nueva la lían más que la anterior. O sea, es tremendo. Cada una es más divertida. Rizan el rizo, ¿no? Rizan el rizo. Sí. Y lo vuelven todo más complejo. Al final nos acaban metiendo con muchísimo papeleo y muchísimas cosas que es que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, porque igual la idea que tienen no es mala, pero no estamos el sistema no está preparado para acatarla. Claro. Es como lo que decíamos de la diversidad. Sí, claro, quieres que yo acoja a todos los chavales en un aula porque no es por no ser discriminatorios. La inclusión. La inclusión, exactamente, los principios DUA y tal. Bueno, pero a mí eso no me parece político, quiero decir, no me parece un sesgo político, sino que me parece algo social, que la sociedad va avanzando y que lógicamente hay que ir implementando. Claro, pero te tengo que dar recursos para que tú puedas cumplir con lo que yo te estoy pidiendo. Y luego te están diciendo, tengo que meter más gente. No, tú luego ves, por ejemplo, ahora que están de oposiciones los compañeros, las tasas de reposición no son tasas reales que te haga falta de profesorado.
¿Me estás diciendo que solo hacen falta 135 profesores, por ponerte un número, de primaria para toda Castilla y León? No. Que igual 135 te hacen falta en la provincia de Burgos para meter. Falta peña y falta que la gente que estamos a pie de aula, no sé si es culpa nuestra por no implicarnos más, que no se nos consulta o que a tu compañero le llamaran para el decreto 39, pues joder, pero es que luego no se puede. No se puede. No es real. También te digo una cosa, es una pena que lo que dices tú, que muchas veces tenemos las noticias de Noruega, Finlandia, Suecia, ¿no? De que parece como que ellos están años luz, ¿no? A nivel educacional y a nivel social, en ciertos aspectos también, ¿no? Y aquí sí que es verdad que lo que decís, ¿no? De que se tenga que politizar hasta la educación. Sí. Cuando no tendría que, ¿no? La educación al final es como la sanidad, ¿no? Universal, tiene que ser gratuita para todos todo y para el mundo todos. y que todo el mundo tal. Quitando lo político, que yo creo que es un melón que igual es demasiado extenso. Educación pública, educación privada, ¿vale? No sé, dar vuestra opinión. ¿Qué os parece una pública? Y la otra? Has llamado a dos profesionales de la pública. Bueno, pues estamos, joder. ¿Qué diferencias veis, sobre todo, entre la educación pública y la educación privada? Igual no puede ser generalizado, ¿no? Pero bueno, vuestro punto de vista. A ver, toda esa inclusión, diversidad, todo eso que hablábamos, en la privada... Mucho más reducido. Muchísimo más reducido. ¿Por qué razón? Porque estás yendo a la carta. Ajá. Y porque hay que pagar. Y hay que... Me refiero, pues te encuentras con colectivos minoritarios que igual no tienen los recursos, pues obviamente igual no pueden permitirse un concertado. Pero yo pregunto, os voy a hacer... No os excluye. olvidéis lo que os acabo de decir, ¿vale? Pero tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo una hija que quiere estudiar enfermería y que le piden un 11 de nota en lo público. Y la mujer, pues bueno, pues la chavala pues no da más, lo intenta, pues bueno, cada uno somos de una manera, y ha sacado un 8,5, yo que sé, por deciros una nota, yo que sé, me estoy inventando todo esto, y yo, económicamente, tengo la posibilidad de ayudar a mi hija a que siga con su sueño, que es ser enfermera, o con su vocación, y que tenga la posibilidad, lógicamente, de entrar en una universidad privada sin que tenga que pasar otra vez por el mismo trámite, por los mismos exámenes, una y otra vez, porque al final hay gente que es verdad que se le hace bola y hay gente, incluso hay fracaso a nivel de carrera, porque dicen, hostia, es que no llego a esa nota. Tengo una buena nota, me he esforzado lo máximo que he podido, pero es que la nota está aquí y yo puedo llegar hasta aquí. Quiero decir, ¿no veis esa parte buena de la privada? Pregunto. Déjame que te haga yo una pregunta. Va. ¿Qué preferirías? Imagínate que en vez de tu hija es la mía o la de Fer. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Que luego como profesional de enfermería te trate ella? ¿O que te trate igual una persona que tiene un 13/14, por lo que sea? O sea, por ejemplo, de notas. Sí, pero bueno, también creo que también ahí se maneja mucho lo teórico, ¿no? A nivel de acceder a una carrera, no lo práctico, quiero decir, como también, tal, no el ejercer. Yo no me meto... Tú puedes ser mucho más inteligente que Fer. Sí, claro. Que no lo estoy diciendo, ¿eh? Sí. Pero igual, Fer tiene una inteligencia emocional mejor que la tuya. Puede ser. Y que puede llegar, el mensaje de su educación puede llegar mejor a los chavales. Puede ser. Ejemplos, ¿vale? No, por supuesto. Quiero decir, que al final cada uno somos de una manera, ¿no? No digo que una nota te represente. De hecho, yo se lo digo a los chavales. Digo, a ver, te suspenden un examen y se te echan a llorar y dices que esa nota no te representa. Me refiero, no te enfoques en que has sacado esta nota. Yo tengo una amiga que quería estudiar medicina y sacó una mala nota en la EBAU. Bueno, mala nota no, pero no sacó lo que quería porque tuvo un mal día. Y yo le dije, no te rindas, vuelve a presentarte. No lo hizo. Se acabó metiendo en otro lado, en que fisioterapia. Pasa más habitualmente de lo que pensamos. Se quitó a ella misma la ilusión. De hecho, le dije, tus padres te podrían costear también una universidad privada. Yo de universidades no te puedo decir. No, yo eso he puesto un ejemplo tonto para que... Pero no sé, sí que te puedo decir, por ejemplo, que aquí en Miranda, en institutos, en nuestro instituto, y no quiero echar flores ni nada así, nadie, ninguno de los chavales que se han presentado a EBAU, o PAU, es que ya este año lo cambiaban a PAU, bueno, sin más, a la prueba de acceso a la universidad, ninguno ha suspendido. No sé si era Sagrados, creo, no me digas, bueno, uno de los de aquí concertados o privados, llámalo X, han suspendido 6 o 7. Y se supone que tenían mejores notas y tal y cual. Sí, a ver, que no tiene nada que ver que porque estés en privado seas
mejor estudiante o que seas más inteligente. Pero que el muchísimo dinero menos. te facilite las cosas, pues obviamente Allana el dinero allana mucho el camino. nos facilita las cosas a todos tener dinero. Pero eso no significa que la educación pública sea peor, ni mucho menos. Y de hecho, normalmente esa diversidad de la que hablábamos te hace muchísima. O sea, una persona mucho más realista con cómo es el mundo. Ves lo que hay en la sociedad. ¿Ves lo que hay en la sociedad? A mí, cómo me jodería tener unos compañeros estupendos, toda mi educación en el instituto y llegar luego al mundo laboral y meterme unos tortazos de decir, ostras, que la gente no es solo maja, o sea, Ya, no sí. te hablo de que... Sí. hablo como muy general, o sea, no digo, Sí. pues es que en privado son todos majos y en secundaria, No, en además- público es horrible. No, pero... Vas a tener Tienes que profesores ver buenos, todo. tanto en la pública Exacto. como en la privada, compañeros buenos, tanto en la pública como en la privada. Y Sí que malos. es verdad, sí, malos. Sí que es verdad que tú al final en la pública nosotros damos cabida a todos. O sea, al final la escuela la escuela pública es una institución que tiene que responder a las necesidades de todos. O sea, de aquello, las famosas camisetas verdes de aquellos tiempos, de escuela pública de todos y para todos. Se sigue viendo en algunos institutos también. En el Freipe sí que está el cartel de escuela pública. Por experiencia personal, yo estudié en concertada, en cole de monjas, y no veía el momento de poder salir de ahí e irme a un instituto público. Después, en la universidad, nosotros, cuando estudié lenguas extranjeras, las asignaturas más duras eran las asignaturas de inglés. Claro, yo me había metido para ser profe de inglés con los niños, que era lo que tenía que costar, el inglés. Y de tener compañeros que no podían con las asignaturas y tenerse que ir a la privada a pagar el título, porque fue tal cual, para poder habilitarse como profesor de inglés. Y es lo que comentaba Julia antes, la de que te venga un profesor por caso personal, de inglés. Ahí entramos un poquito y igual, quizás en la meritocracia. Es que está relativo eso. Joder, es que es lo que, Sí, es que pero- es lo que te lo quieras currar tú también. Tío, porque- no, joder, es así. O sea, aquí nadie regala nada. O sea, tú sabes que si es tu aprobado es porque tú has aprobado. Igual que cuando te presentas una OPO. Julia tuvo la suerte de aprobar a la primera, yo aprobé la tercera. ¿Significa que Julia es mejor profe porque aprobó antes que yo, por decirlo? No, chico, pues cada uno cuando nos ha Tienes tocado. un proceso, ¿no? Nos ha tocado. No lo veo meritocracia. O sea, yo estoy donde estoy porque me lo he currado y nadie me ha regalado. Venga, vamos a nada. hacer una cosa, chicos. Voy a buscar a alguien. Tarea pendiente, Marcos. Vamos a buscar a alguien que sea educador en la escuela privada, ¿no? En la educación privada. Vamos a hacer un día un debate que puede ser bastante fructífero. Conozco a alguien que lo ha Un sido. debate, mira. Y está ahora en público, ¿eh? Pues oye, un día lo vamos Y a es de hacer. aquí ¿eh? de Miranda, ¿Os o sea parece? que- ¿Aceptáis el reto? Sí. Si hablamos, Claro. oye, no, me parece un melón que, oye, que podría estar guay. Para dar diferentes puntos de vista, me mola. Bueno, vamos acabando ya. Joder, ya os he dado mucho la chapa, madre mía. O nosotros a ti. Hora y pico, ¿no? Ya, Marcos. Hora y cuarto. Vale, lo que vienen, ¿no? Los demás podcasts andan por ahí. Vamos terminando. Primero quiero deciros, ha sido un pedazo de placer teneros aquí, ¿vale? Que os he enrollado, que ya lo sé, que al final siempre os lío, pero bueno, que yo estoy encantado de que estéis aquí, porque al final, joder, al final os conozco también personalmente y para mí es un honor y un placer teneros aquí. Que esperemos vernos prontos para el tema del debate y ya lo hablaremos. Fuera de cámaras hablamos de esto, Marcos. Pero quiero hacer una última puntualización y quiero que me deis vuestra opinión muy breve y personal antes de las preguntas típicas que hace Marcos sobre la educación a nivel profesorado. ¿Cómo lo veis en los próximos 15 años? Dentro de 15 años. Vuestra visión, imagínate que os teletransportáis a ese momento, ¿cómo lo veis? Pues espero que siga habiendo gente con ilusión, que se quiera seguir dedicando a una de las... Yo lo digo siempre, yo me quejo mucho de mi trabajo, pero no lo cambio por nada. Que siga habiendo gente que quiera dedicarse a formar a lo más preciado que tenemos, que al final que es el futuro de la sociedad también. Ya como sea, joder, pues no te puedo decir, tío, porque con lo que comentábamos antes de la IA a las pantallas, vete tú a saber cómo estamos. Yo solo espero que no se nos lave el cerebro poco a poco. O sea, me refiero que el pensamiento crítico siga existiendo. Y espero que lleguemos a ese punto, pero
yo qué sé. Me acabo de quedar con eso, del sentimiento crítico. Sí, La inteligencia artificial puede llegar a un momento que nos quites todo ese sentimiento de golpe. Sí, pero es que a las nuevas generaciones. Nosotros ya no creo que nos laven el cerebro al 90%, quiero decir al 100%, pero el sentimiento crítico que dice Julia es muy importante. Pues saber pensar, saber elegir que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, es fundamental. Vale, y ya la última pregunta del podcast, antes de que acabe Marcos. ¿Cuántos aprobados? ¿Qué porcentaje de aprobados habéis tenido este año? Uy. Pasa palabra. Julia, en general, muy alto. No te sé decir porque depende de las clases. Vea, no he hecho el cómputo total. Sí, pero he pecado de buena este año. Bien. 90-95%. Oh, cuidado, Yo estoy por ahí, Cuidado, yo estoy por ahí. O sea que bien, vamos bien. Marcos, preguntitas por ahí. Preguntas finales que hacemos siempre. ¿Cuántas veces has follado o alguna cosa así? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Yo cuento eso. ¿Cómo ves tu futuro en 5 o 10 años? Buah, yo lo veo... No sé lo que voy a cenar, no te digo más. Uy, que se me cae la cama. Joder. Yo no tengo ni la más remota idea. ¿Sabes qué pasa? La profesión de tecnología, o sea, de profesor de tecnología, a mí me parece de las más cambiantes. La tecnología avanza tanto y encima avanza últimamente a unos niveles vertiginosos que es que no tengo ni la más remota idea. Así que... En blanco, pregunta en blanco. Pues un reto, como Bueno, todo. futuro por devenir. ¿Vuestro lugar favorito en el mundo? Empieza tú. Empieza tú. Joder. Chicago, me quedo con Chicago. Es que lo sabía. Por cosas. No he visto igual tanto mundo como Fer en algunas cosas, pero bueno, pues yo me quedaré con Tailandia, por ejemplo. No está mal. O con mi pueblo en fiestas, tampoco me importaría. ¿Ves? Y ojito, un pueblo en fiestas. Un pueblo en fiestas. ¿Hobby o actividad que os apasiona fuera de vuestro trabajo? Esta tenemos una en común. Hay uno en común, Pero no significa que sea la favorita. cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. Ahora dicen los dos pádel. No. Los dos practicamos CrossFit y luego a mí una que me tira mucho, videojuegos y juegos de mesa. Bueno, yo es que me gusta todo, la verdad. O sea, me dices música, cine, series, todo. O sea, a todo le tiro, así que... Todo con pantallas. Todo. Y deporte, fundamental. No sé, si te diría, pues yo qué sé, pues snorkel, pues me lo paso súper bien. Cualquier cosa relacionada con el agua también. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y que te gustaría compartir? No pierdas la ilusión y sigue para adelante. Jo, yo había uno, pero no me acuerdo. Ay, hubo uno que me gustó. Le está influyendo la IA a Julia. Es la IA, sí, se me fríe el cerebro. Pregúntale a Copilot. No me va a saber decir. No. Pues, por ejemplo, relacionado con la educación, estudia siempre lo que quieras estudiar, porque nunca sabes de qué vas a acabar trabajando. Ya es lo que te guste. Haz lo que te guste. ¿Y cómo os gustaría ser recordados en el futuro? Pues como buena persona. Sí. Como alguien que ha conseguido poder aportar un poquito a la sociedad. A los demás, sí. Sí. Yo estaría. Pues chicos, ha sido un pedazo de placer, de verdad, os lo digo en serio. Muchas gracias. Me hacía mucha ilusión. Además, con Fer lo llevamos hablando varias veces. No, que te voy a traer, no, que te voy a traer. A Julia la tenía en la recámara, pero primero como que Fer me daba más de decir, a ver si le engaño primero a él, ¿sabes? A Julia la veía bastante accesible, hay que decirlo, no sé, como la van más a la fiesta, pero... Es que me cuesta mucho decir que no. Ya, a mí me tienes ganado, pero lo que os ya lo digo, sabes. ha sido un placer, de verdad. Creo que también sirve mucho para padres o chicos, o en esta pequeña ventanita que tenemos, que también escuchen también un poquito vuestra experiencia como profesores, que al final parece que los profesores tenéis que estar ahí por obligación, sí o sí, como un cono, y los niños parece que... No sé si me explico lo que quiero decir, como que os quitamos a veces esa importancia, esa humanidad que tenéis, que creo que muchas veces tiene que llegar ese mensaje a los padres, a las familias, a los alumnos, de que eres Julia, no eres la profesora de tecnología, o eres Fer, no eres el director de Anduba o profesor de inglés. Quiero decir, que muchas veces nos falta ver un poquito esa parte humana del profesor, que parece que
nos levantamos profesores, estamos todo el día siendo profesores y nos acostamos siendo profesores. No, hostia, que detrás de los profesores hay también gente con vuestras experiencias, con vuestros, bueno, pues cada uno con su historia, ¿no? Y que también es muy bueno que llega a las casas eso, ¿no? También de que al final Julia, Fer, Julia, que sois humanos y también, oye, para eso estamos, ¿no? Para exponer un poquito vuestras preocupaciones a nivel educacional. ¿Se dice educacional? ¿Puede ser? Si estamos con dos educadores, Marcos, es que cuidado con las palabras que tengo que decir. Ten cuidado que te educamos. Por eso te digo. Así que nada, lo que os digo, vuelvo a repetiros, ha sido un pedazo de placer, que nos vamos a ver muy pronto, ya veréis, porque ya estoy maquinando cosas en la cabeza, así que nos vamos a ver muy pronto y que esperemos que hayáis estado a gusto, que es lo importante. Pues así que nada, si queréis dar un mensaje final, pues ahí tenéis las cámaras. Nada, yo muchas gracias a vosotros. Me lo pasa muy bien. Siempre es buena esta compañía, la verdad. Y nada, y obviamente pues para los que nos vean y lo que dices tú, pues que nos ven como profesores y tal, que somos personas, claro que sí. Y al final también te digo, una sonrisa y unas palabras honestas a cualquiera le hace también recordar que somos personas. Así es. Eso es súper importante. Al final muchas veces cuando nos juntamos los profes, entre nosotros arreglamos el mundo de la educación, siempre, joder, hay que cambiar esto, porque hay que hacer tal. Y que joder, que nosotros que nos deis la oportunidad también de enseñar cómo está la educación en Miranda, que nos deis la palabra a los que estamos a pie de aula todos los días, pues también se agradece mucho que se piense en el colectivo de la educación, porque al final es la de, no, pues ahí están, es que tienen que estar y ya, es que yo a veces tomamos las cosas por hecho, ¿verdad? Y a mí me da mucha pena cuando a veces, y lo he dicho en varias ocasiones, y además cuando tenemos alguna de amigos, algún debate que también he tenido con Julia y con otros amigos, siempre digo, joder, el dar por hecho las cosas no es bueno, tío. O sea, las cosas hay que ponerlas siempre en el sentido crítico. Pensamiento crítico, hay que discutir. Hay que preguntárselo todo, pensamiento discutirlo crítico, sí todo. señor, así es. Sí. Chicos, un placer. Marcos, ¿estamos? Muchísimas gracias. Venga, Muchas perfecto. gracias. A ver, chicos. Ole. Ya está.